La importancia de hablar de esto que yo les digo que es el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad es porque lamentablemente es una situación que es muy común, que muchas personas han vivido, que incluso nuestras abuelas, bisabuelas, mamás, lo vivieron en silencio y en soledad. Y como todo duelo es... Hola, te doy la bienvenida a Cuna de Experiencias, un podcast creado para que padres y profesionales en crecimiento puedan compartir sus vivencias e ideas que nos ayuden a crear una sociedad más unida y empoderada en la crianza de niños y adultos. Bienvenida, Geo, a este podcast Cuna de Experiencias. Estoy súper feliz que estés aquí. Muchísimas gracias, de verdad, qué hermosa invitación. Para mí es un honor estar aquí. Eres nuestra primera invitada internacional y de verdad creo que es muy importante lo que hay que hablar hoy. Creo que es un tema que debemos abordarlo sí o sí en todas las sociedades. Es un tema que no se nos puede quedar nunca por fuera de la discusión. Y quisiera empezar preguntándote un poco sobre por qué es tan importante hablar del duelo, ¿no? Del duelo gestacional. Oye, pues qué honor, ¿eh? Muchas gracias. Qué bonito que se abre ya su podcast a las barreras internacionales, ¿no? Gracias. Y bueno, la importancia de hablar de esto que yo les digo que es el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad es porque lamentablemente es una situación que es muy común, que muchas personas han vivido, que incluso nuestras abuelas, bisabuelas, mamás, lo vivieron en silencio y en soledad. Y como todo duelo, es muy importante que se tenga una red de apoyo, que se reconozca el proceso y que se pueda integrar la experiencia, pues de manera respetuosa, de manera acompañada, porque de lo contrario, estos duelos no resueltos, no integrados, se van quedando como haciendo un nido, ¿sí? Nosotros le llamamos duelos anidados, y cuando viene, por ejemplo, un siguiente embarazo o dentro de la crianza de otros hijos, pues salen a relucir estos procesos que aún no se han trabajado. Entonces, pues si te fijas, tiene connotaciones de estas repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Además, porque como tú lo dices, es algo que hemos visto, llegan mujeres que ya están embarazadas una segunda vez o una tercera vez y cuando llegan a este proceso es como algo que está súper escondido, ¿no? Entonces, digamos que siempre estamos enfocados en este embarazo, pero realmente muchas veces eso está condicionando, por ejemplo, el miedo al parto o el miedo a que suceda algo en cualquier momento del embarazo, porque creo que es algo que está ahí presente, sobre todo cuando ya has vivido ese duelo, ¿no? Exacto. Queda ahí latente y en el momento en que podamos estar más vulnerables, se va a presentar. Y entonces suele ser pues más complicado porque ahora tenemos que trabajar el proceso de duelo junto con la situación actual que detona este proceso. Entonces, la verdad es que se vuelve mucho más complejo que si de una vez en el proceso natural, cuando se está presentando la situación, se elabora. Es menos carga emocional, menos lucha porque no salga, ¿sí? Y entonces es mucho más sencillo irlo integrando cuando está fresco. Tal cual, el proceso de duelo es como una herida. No podemos sanar una herida tapándola o fingiendo que no existe. No podemos descuidarla, así sea pequeñita, puede ser foco de infección. Entonces, las heridas siempre sanan de dentro hacia afuera y requieren cuidados muy particulares. No significa que toda la vida vas a tener que cuidar esa herida, porque llegará un momento en que solo será una cicatriz. Pero para poder llegar a ese punto, pues sí es muy importante que brindemos los espacios y como todo este soporte para poder sanar de dentro hacia afuera esta situación. Pero bueno, ahí viene un tema y es que el proceso del duelo es un tema largo. De hecho, recuerdo algo que tú dijiste la primera vez que te escuché y que me marcó mucho, decía como, es que el duelo es duelo porque duele y porque es algo que se siente físicamente, ¿no? Pero entonces, esto es un proceso largo, no es un proceso que vaya a ocurrir ni en un primer momento, ni en un segundo momento, sino que es algo que quizás te va a acompañar por el resto de tu vida. Exacto. Y entonces, ¿cómo hacemos, digamos, por ejemplo, cuando está el proceso dentro del hospital o dentro de la institución de salud?
cómo empezamos ese proceso de acompañamiento. Claro, aquí tenemos 2 puntos. Puede ser que en ese momento estemos recibiendo un diagnóstico que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro bebé tiene un pronóstico que mira, le llaman incompatible con la vida, lo cual, no estoy como muy de acuerdo porque, a ver, el bebé está en la vida, pero con un pronóstico, reservado, muchos médicos lo dicen. Y entonces, ahí puede comenzar el proceso, ¿no? En primera, porque ese hijo anhelado, amado, que tú esperabas, pues no va a cumplir o no viene como tú lo anhelabas, ¿sí? A veces decimos, ¿qué quieres? ¿Que sea niña o niño? Y uno inocentemente dice, ay, lo que sea, pero que esté bien. Pero realmente, tú lo sabes, un embarazo nunca hay garantía de nada. Y el hecho de que tu hijo pueda venir con una condición de salud no merma el amor que le tienes. Entonces, puedes empezar desde la parte del diagnóstico y el acompañamiento hacia la toma de decisiones y cuando ya el diagnóstico está confirmado que ya no hay latido, puede ser dentro del vientre, puede ser en el momento del parto o al poco tiempo del nacimiento. Aquí lo importante es, acá tenemos ya unos protocolos de atención donde se capacita todo el personal que labora en un hospital. Y cuando digo todo, es todo, desde quien te recibe en la puerta, quien te atiende para trámites administrativos, quien te lleva la bandeja de comida. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar que haya una sobrecarga de dolor. Entonces, a través del protocolo de Código Mariposa, que es una guía de atención hospitalaria, lo que se busca es, primero, al momento de dar noticias, que se haga de manera empática, respetuosa, con información muy puntual, dando los espacios y los tiempos y repitiendo la información las veces que sean necesarias. Por otro lado, cuando ya puede ser que ya venga quizá con un parto prematuro, puede ser que vamos a tener una inducción, puede ser que ya vamos a tener una cesárea. En cualquiera de las opciones, el personal sanitario cuenta con herramientas para mirar a la mamá como alguien vulnerable, porque fíjate que a veces pasaba que, es la del óbito fetal, ¿no? La que el bebé falleció en el vientre, es la del óbito. Déjala ahí tantito, vamos sacando a las que están aquí ya que van a tener a sus bebés con vida, y pues esa déjala al final, ¿no? Como una forma de menospreciar y de no dar importancia a tu proceso. Todo nacimiento, por la vía que sea y por la circunstancia que sea, es sagrado. Entonces, el poder acompañar estos momentos de manera informada por parte del personal sanitario, mirando a los ojos, dando, insisto, la información, porque fíjate que algo que nos hemos topado es que cuando estamos en las capacitaciones, yo les pregunto, ¿quién te enseñó a dar malas noticias? Tú como médico, ¿quién te lo dijo, no? ¿Cómo aprendiste? Y lamentablemente la mayoría me dice, no, Geo, o sea, estábamos en la residencia, estábamos en el internado y llegaron y nos dijeron, oye, el nuevo, te toca, diles que se murió el familiar, ¿no? Y entonces pues, se fueron fogueando sobre la marcha. Entonces tenemos desde el protocolo de cómo dar malas noticias, cómo hacemos la intervención con las familias, qué opciones se les dan a las familias. Y esto incluye desde las primeras semanas de gestación hasta un embarazo avanzadísimo o cuando nuestros bebés fallecen en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y lo más importante es que podamos comprender que es una situación delicada y que el proceso de duelo siempre va a ser en función de la persona y del vínculo con lo perdido. Es decir, a lo mejor yo puedo pensar que por qué se pone así o por qué está triste si solo eran 6 semanas de gestación, pero tú no sabes el vínculo que había, tú no sabes lo que tuvo que hacer para que llegara ese embarazo, ¿sí? Tú no sabes cuánto anhelo tenía con este bebé. No sabes cuál es su experiencia de los duelos pasados, qué se le está detonando. Entonces no puedes juzgar cuánto le debe o no de doler. El duelo es un camino personal y siempre es en función al vínculo con lo perdido. Por eso aquí lo difícil es establecer exactamente una receta a seguir.
siempre tenemos que mirar cuál es la historia de esta paciente, cómo lo está viviendo, si es su primogénito, ¿sí? Si ya van diferentes procesos de pérdida que está experimentando, si tiene otro hijo que está lactando, por ejemplo, son cosas que tienes que contemplar. Y una vez que se da la noticia, pues hay que dar opciones. A lo mejor yo puedo decir, sabes que lo más rápido es hazle un legrado, hazle una cesárea y se acabó el problema, ¿no? Pero el tema es que no es un problema. El tema es que es una situación dolorosa que necesitamos integrar los dolientes. Algo que pandemia nos dejó muy marcado es, no sé, supongo que fue muy similar también allá, pero acá, por ejemplo, llegabas, dejabas a tu familia en el hospital, no te dejaban ingresar, obviamente, lo recibían ahí en urgencias, y entonces al tiempo, a los días, a las semanas, te hablaban y te decían, pues falleció, y venga a recoger la cajita, ¿no? Porque los cremaban, porque claro, no sabían qué pasaba, entonces no podían entregar los cuerpos. Cuando ya los podían entregar, los entregaban ya cremados en cajitas. Y esto generó muchísima angustia, porque era, oye, ¿y si es mi familiar? ¿Qué tal que te equivocaste? Tienes tantos, estás tan cansada, ¿qué tal que me estás dando el de otra persona y mi familiar sigue allá con vida? Hoy, como ya en un tema más paranoico, yo creo que metieron todos los cuerpos al horno y entonces a cada familia nos están dando un poquito de todo. Esto es muy complicado para elaborar los procesos de duelo. Por eso, el darles las opciones y que la familia elija sostenidos, porque a ver, tú le das la opción de si quieren despedir o no a su bebé en el caso de un embarazo más avanzado. Vamos a suponer que es un bebé prematuro de 23 semanas. Y entonces tú le das la opción de ver a su bebé, despedirse de su bebé, y lo primero que la familia probablemente te va a decir es no, ¿sí? Porque pasó de ser este bebé amado y anhelado a ser algo sin vida en mi vientre. Entonces, claro que esta disociación es muy intensa. Pero ¿qué pasa si les das permiso de que se aterrice y se acomode esto que se desacomodó, que nosotros le llamamos se desregularizó, ¿sí? Una vez que se asienta, se acomoda, tú les puedes platicar, tu bebé está así, su tono de piel es así, sus manitas son así son las condiciones en que lo podrías ver. Y entonces la familia, casi todas deciden verlos, ¿sí? De verdad, a mí no me ha tocado alguien que diga, no, no lo quiero ver, y que vuelvan a preguntarle y digan, no, no lo quiero ver. No es obligatorio, por supuesto. Pero ¿qué pasa si tú te estás imaginando una historia de terror, como que voy a ver un muerto, tal cual, a cuando te lo describen y te platican cómo va a ser la experiencia? Y están ahí contigo acompañándote. Recuerdo unos papás, por ejemplo, que ellos solo quisieron ver los pies y las manitas. Entonces, para ellos era suficiente. Era un bebé con una malformación severa y podría ser impactante. Cuando se lo describen las enfermeras, ellos deciden que solo quieren ver sus pies y sus manos. Y con eso fue suficiente. La mayoría a la cual es arrebatado su bebé, para que no se traume, para que no lo vea, para que esto sea rápido, tienen muchas secuelas para poder integrar el proceso de duelo. Cuando trabajamos con personal sanitario, yo les hago mucho hincapié. Cuando me dicen, es que si les presto al bebé, no me lo van a querer regresar. Y le digo, mira, en primera, no les estás prestando nada porque es de ellos, no es tuyo. Y en segunda, si yo quiero jalar tu bolsa para que me la entregues a fuerzas, pues claro que vamos a forcejear. Pero si yo te digo, oye, qué hermosa está tu bolsa, y me dices, Geo, vela, aquí está. No me la estás arrebatando, entonces yo puedo ceder de manera amorosa que ya es el tiempo de que se lleven el cuerpo de mi bebé. Pero poder comprender que son momentos sagrados. Entonces, en esta guía lo que se pretendía y que, bueno, vamos ya a muchos hospitales, sobre todo en el sector público, nuestro trabajo es más en el sector público, hemos logrado que el personal sanitario tenga la confianza, pero además algo muy bello es que se enamora del proyecto, que no lo ven como, me estás dando más trabajo, ¿sabes? A ver, de todas maneras tengo que atender a esta familia. ¿Qué tal si lo hago de manera respetuosa, con buenos tratos y desde la atención humanizada? Entonces,
hay que acompañar a la familia para la toma de decisiones y también informarles lo que puede venir después con el tema de lactancia, con el tema del proceso de duelo como tal. Y pues a lo mejor darles, por ejemplo, aquí se les dan algunas cajitas de recuerdo y en esas cajitas algunos hospitales me dicen, Geo, ¿podemos poner una tarjeta del podcast? Porque muchas personas es el único acceso que van a tener a conocer sobre este proceso de duelo. Entonces, ahí les incluimos nuestras tarjetitas del podcast y pues con esto ellos pueden salir al menos del hospital, uno, sin brazos vacíos, porque al menos llevan un objeto simbólico, y dos, con la convicción, no soy la única persona en el planeta Tierra a la que le está pasando esto, hay más y hay esperanza de que un día podré volver a sonreír. No ahorita, no mañana, pero en algún momento podré ir integrando mi proceso. Y además darles el derecho a sentir ese proceso, ¿no? Porque es algo que muchas veces no lo cierran de muchas maneras. O sea, parte de esa violencia obstétrica de la que tanto hablamos es muchas, digamos que acciones del personal de salud que de alguna manera bloquean el proceso emocional dentro del proceso de nacimiento. Y esto Ujú, ocurre tanto en los partos con un bebé vivo como cuando hay pérdidas, ¿no? De hecho, uno de los mitos que hay es que el parto humanizado solamente ocurre cuando están las condiciones ideales, el bebé es a término, está vivo, pero realmente tenemos la posibilidad y tenemos el deber de tener partos humanizados en momentos cuando, por ejemplo, los bebés vienen prematuros o cuando vienen con diferentes condiciones. Y nosotros ya lo hemos hecho, hemos tenido la oportunidad de tener, por ejemplo, tenemos una mamá cunar que tiene un bebé que viene con una condición especial. El bebé nació de un momento a otro, como a las 33 semanas, muy abruptamente, fue un parto súper rápido, pero fue un parto completamente humanizado porque ella ya venía entrenada, ya venía como con la mentalidad de que esto se podía hacer. Sin embargo, claro, en el proceso de duelo es un poco más difícil porque a veces no hay esa oportunidad, digámoslo así, de entrenar o de hacer todo este proceso, pero sin embargo hay que dar la posibilidad de que las mujeres y de que las familias estén integradas dentro del proceso, porque como tú decías, de hecho, Acunar nació en medio de la pandemia cuando empezamos a ver esta situación tan dura de que a las ujú, mamás las metían en los hospitales, incluso les quitaban el celular, no sé si en exacto, México sí, pasó lo sí, mismo, sí, les, les quitaban toda comunicación y nadie volvía a saber qué pasaba hasta que muchas veces ya llegaba una mala noticia, ¿no? Y esto era terrible. O por ejemplo, tuvimos un caso de una mamá que tuvo un parto muy rápido y resulta que justo su esposo había tenido un diagnóstico de COVID positivo y ya, eso cambió toda la atención del parto. Entonces, digamos que uno de los trabajos más grandes que estamos haciendo aquí con todos estos temas es proteger ese momento tan delicado y entender que es un momento sumamente emocional, que es un momento cargado de emociones y cargado también de amor, ujú, porque creo que es algo que cuando hablamos de duelo, como que ese amor queda por allá escondido y no podemos manifestarlo muy bien, ¿no? Entonces, es hermoso eso que están haciendo porque realmente creo que le da la oportunidad a estas mujeres y a estas familias de darle un lugar a esa pérdida, de darle un lugar a ese duelo y de entender que es un proceso que realmente tienen que vivirlo, ¿no? Porque yo siempre hablo algo de las experiencias traumáticas, y es que siempre que tenemos una experiencia traumática queremos seguir adelante. Queremos como exacto, pasar la página y levantarnos al otro día y decir, ya pasó, ya no me duele, como tengo que volver al trabajo, entonces me voy a olvidar, o como eh, ya pasó el tiempo de lo crítico del asunto, entonces debo seguir, pero creo que el duelo gestacional es uno de los que más largo he visto yo el efecto, ¿no? He conocido mujeres que tienen 10 años de un duelo gestacional que no han trabajado 20 años, o incluso como tú dices, las abuelitas. Se pone uno a exacto, hablar con ellas y son además situaciones mucho más duras porque antes lo vivían mucho más difícil. exacto, exacto. Y que es importante pues prestar las condiciones para que se aborden estos procesos. Claro que sí, pero entonces ahí viene una pregunta, diría yo, bien importante, porque ahorita nosotros en Acunares nos hemos dado cuenta que uno de las barreras que estamos enfrentando más grandes es esa mentalidad del personal de salud, ¿no? Ujú, Creo que pues es una falta de información principalmente porque cuando uno informa bien a las personas, muchas veces cambian las percepciones que tienen, ¿no?
Claro. pero ¿cómo hacemos para entrar en estos sistemas de salud latinoamericanos que, por ejemplo, son sistemas tan abarrotados de personas, ¿no? Ujú. Eh, donde no hay un tiempo, donde no hay el mismo personal de salud no tiene la posibilidad de dedicársele a un paciente, a una persona. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar esto con esas barreras? Mira, creo que lo que acá nos ha funcionado muy bien, cuando en el 2020 empezamos a trabajar como duelo respetado con personal de salud de la OPD de Servicios de Salud Jalisco. eh, Creo que la clave fue el poder integrarlos como parte del proceso de duelo. Es decir, no son los violentadores, no son los que hacen malas cosas. Somos un sistema formado por familias, personal sanitario, eh, grupos de apoyo, que vamos a trabajar en la misma dirección para dignificar estos tratos. Y como un plus, nosotros hacemos mucho hincapié en que hay que tener también bases para trabajar el proceso de salud mental en el personal sanitario. Creo que esto fue, no sé, no te podría decir que fue un golpe de suerte porque realmente hemos trabajado muy duro para que fuera así, pero el que el personal sanitario lograra enamorarse de un proyecto, pero además sentirse sostenidos, eso les dio un enfoque diferente. Y de verdad yo lo veo, hace unos días tuve la oportunidad de, junto con un grupo que venía de otro estado, a ver cómo se está implementando, porque estamos trabajando con ellos en la implementación allá en el norte del país. Eh, Llegar a los hospitales después de un año de que fueron los eventos oficiales de apertura y ver el espacio tan amoroso, el espacio como lo tienen, como tan mío, ¿sabes? Porque cada hospital tiene su toque de su personal, Mm. tan adueñados del proceso, ¿no? Para mí fue muy emotivo porque eso te da la tranquilidad de no tiene que estar nadie viendo si lo están haciendo o no lo están haciendo, porque están convencidos que ha sido lo mejor para las familias, pero también para ellos. Entonces, creo que el poder hacer esta sinergia, no de entrar a decir, vengo a enseñarte qué estás haciendo mal, sino de lo que tú sabes, de lo que yo sé, cómo podemos mejorar la atención y algo que yo les hago muchísimo hincapié. A ver, es cierto, no tenemos las condiciones hospitalarias que tiene Australia, no tenemos estas salas preciosas que tienen en Inglaterra, no tenemos aquí en México, por ejemplo, por tema de legales o de el manejo por el tema de la ley de salud, manejo de cuerpos humanos ya sin vida, el tiempo es muy cortito. Entonces nosotros no podemos tener cunas de enfriamiento, por ejemplo, que en muchos países pues pueden durar el bebé ahí hasta 7 días con la familia. En México no podemos hacer eso porque tenemos ciertas horas nada más antes de dar un destino final, que puede ser inhumación o incineración, ¿no? No tenemos todo eso, eso ya lo sabemos. A veces no tenemos guantes, a veces no tienen cubrebocas, a veces no hay muchas cosas, pero de lo que sí hay, que sí puedo hacer. Mm. No tengo el espacio adecuado, pero mínimo sí puedo mirarte a los ojos y decir, lo siento, escucho tu lamento, me tomo un minuto para estar contigo. No tengo una habitación especial, porque dentro del protocolo tenemos como 3 pasos que no son, el primero es el básico, que es la guía, y los otros 2 son complementarios, pueden o no existir, que es la sala mariposa y la habitación mariposa. La habitación mariposa es el espacio donde las mamás con estos procesos van a estar, con el fin de evitar ver a otras mamás cargando a sus bebés, amamantando, etcétera. Y la sala mariposa es un espacio diseñado y decorado para que puedan despedirse y tener rituales de despedida como familia. No es un velatorio como tal, pero es un espacio mientras llega el servicio funerario para nosotros tener pues este momento íntimo con nuestro bebé. Muchos no lo tienen, no tengo espacio, Geo, tengo sobrecupo de camas. Ok, ¿qué sí puedes hacer? Siempre hay que partir de lo que sí puedo hacer. Ya sabemos que nos falta y siempre va a hacer falta, ¿eh?
porque también cuando llegamos a hospitales que tienen tecnología de punta y todo maravilloso, igual sigue haciendo falta algo. Eso es lo natural, pero hay que partir de la premisa de lo que sí puedo hacer, qué es lo mejor que puedo dar, siempre. Y eso les quita también una carga como de te tienes que esforzar, tienes que hacerlo, tienes que sí o sí hacerlo. No, a ver, tengo hojas de papel reciclado, así empezamos, ¿eh? Geo, tenemos hojas de papel reciclado y ahí les pusimos las huellitas del bebé. Y nosotros usamos una frase que está en todas nuestras salas mariposa, que es, incluso el más pequeñito de los pies tiene el poder de dejar huellas eternas en el corazón. Esa frase y esas huellas, créeme que valen oro para las familias, ¿sí? Que te tomaste el tiempo de hacer algo, no importa que fue una hoja reciclada, yo no voy a fijarme en eso. Te tomaste el tiempo para hacer un recuerdo de un momento sagrado para mí. Y el personal sanitario también tiene una guía, porque muchos decían, no sé qué hacer, Geo, no sé qué decirle. Le comento, no le comento, fingimos que no pasó nada, me volteó para el otro lado, ¿qué hago? Que esa fue la diferencia, por ejemplo, en algunos otros países donde solo se ponía la identificación, pero no se atendía. O sea, si esta es una mamá que está en duelo, pues sigo de largo, ¿no? No, no es nada más identificar qué te voy a brindar de lo que sí puedo hacer. Creo que es importante que comprendamos que estamos todos en la misma dirección. Personal sanitario, familias y las agrupaciones que apoyamos los procesos de duelo. Porque si estamos con este tema de los buenos y los malos, los que ejercen la violencia y los que no, etcétera, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, vamos sumando esfuerzos, vamos sumando lo mejor que tú tienes con lo mejor que yo tengo y qué podemos hacer en beneficio de quien está en situaciones muy vulnerables. Claro que sí, además porque creo que hay algo muy importante en este tema y en todo el tema del nacimiento, y es que las acciones que podemos realizar que van a dejar una marca no necesitan ser tan grandes. Son Estoy acciones que muchas veces son súper sencillas, ¿no? A veces, como tú dices, mostrarle los piecitos o las manitos o dejar una huella, algo que realmente no necesita mucha tecnología ni nada de eso. Muchas veces creemos que para mejorar los sistemas que tenemos necesitamos acciones extraordinarias y exacto. muchas veces lo que necesitamos es mirar hacia adentro y mirar en qué nos estamos equivocando, o qué nos está faltando, o qué podríamos hacer de más. Y creo que este tema del nacimiento tiene mucho de eso porque nos falta mucho. Tendemos a dejar a las mujeres muy solas y de hecho incluso uno de los temas que nosotros trabajamos, pero fuertemente es simplemente el hecho de dejarla estar acompañada ya va a Exacto. cambiar un montón. Y no es algo que lo tienes que hacer tú. O sea, tú puedes llamar, puedes darle la oportunidad de que ella haga también Ujú. parte de su proceso con su familia, porque también creo que algo que nos tenemos que quitar como personal de salud a veces es la idea de que nosotros somos los proveedores de todo y Exacto. realmente la familia, el grupo de apoyo que muchas veces las mujeres ya tienen, sus amigos, su propio psicólogo, poder llamar a su psicólogo en el momento en el que está en esta crisis tan tremenda, pero es su psicólogo de confianza. Son acciones que no nos cuestan nada, pero que marcan una diferencia muy grande en cómo el proceso se lleva, porque además hacen que se integre esa misma red de la persona, ¿no? Y no se sienta ella como sola, porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con el parto, ¿no? Muchas mujeres tienen muchísimo miedo a los partos y a los nacimientos por el miedo a estar sola, porque Claro. no sé si, pues sé que en México hay más capacidad de que las mujeres tengan a su acompañante, pero aún así, pues hay muchas circunstancias en las cuales no lo niegan o muchas razones Exacto. para negarlo, parece, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, realmente, técnicamente ya está, no sé si ya quedó la ley aprobada, pero estaba una iniciativa precisamente del acompañamiento. Pero a ver, del dicho al hecho, pues hay un trecho grande, ¿no? Ujú. Entonces, el acompañamiento sigue siendo, creo, un tema pendiente y en estos casos todavía más, porque es como para qué haces tanto, ¿no? O sea, sácale el bebé, mándala a su casa y que ya se vaya rápido a trabajar, porque acá, por ejemplo, eh, es muy ambiguo el tema de los permisos por maternidad cuando tu bebé fallece. Dependes todavía de que te toque alguien empático, de que te toque una buena persona, sensible al tema,
para que te otorguen unos días o tu incapacidad completa. La diferencia que cuando nos dan una incapacidad por enfermedad mayor, que es lo que suelen darnos cuando nuestros hijos fallecen, es que no es con paga completa y esto afecta la dinámica económica. Pero cuando es un permiso de maternidad, es el único permiso que se cubre al 100%. Entonces, es un tema que todavía tenemos pendiente, que todavía seguimos luchando a través de la parte legislativa, porque necesitamos que se reconozcan este derecho a el permiso por maternidad. Claro, además porque cuando hablamos de un posparto y cuánto dura la licencia posparto, normalmente es más o menos lo que la mujer necesita. Es que ni siquiera es lo que la mujer necesita, porque aquí en Latinoamérica es muy poco tiempo realmente. ¿Y cómo vamos a reducir ese tiempo al tiempo de una enfermedad, que es diferente? O sea, no es lo mismo si a ti te sacan el apéndice y a los 21 días estás de vuelta o a los Exacto. 14 días estás de vuelta, a que tú a los 14 días tengas que estar de vuelta de una pérdida gestacional, cuando la cohesión de todo ese proceso se va a demorar muchísimo más tiempo. Además el cuerpo todavía está cambiando, igual es un Exacto. posparto. Entonces no es como que simplemente, bueno, pues como no viví el posparto con el bebé ahí, se tiende a pensar como que no es el mismo posparto, ¿cierto? Es como si no fuera lo Exacto. mismo. Es, Entonces, ¿cómo lo visibilizamos? Fíjate que tal cual, nosotros lo que estamos haciendo ahorita, trabajamos mucho, por ejemplo, con psiquiatras perinatales, psicólogos perinatales, los consultores en duelo gestacional, perinatal y neonatal, haciendo la conciencia de que este sigue siendo un posparto, que el hecho de que tu bebé no esté no merma el que tu cuerpo tenga una adaptación fisiológica a lo natural después de un embarazo. Entonces, nos basamos mucho en los conceptos de matresencia, nos basamos mucho en la salud mental perinatal para que puedan tomar conciencia de que sigue siendo un puerperio, sí es diferente, fíjate, cuando nosotros empezamos en el 2021 con el tema legislativo a nivel federal, porque tenemos otras estatales, en el caso de Jalisco, que es donde yo vivo, es mi estado, mi provincia, pues tenemos la iniciativa de Código Mariposa que ya está a días de aprobarse. Pero a nivel federal traemos esta iniciativa grande y uno de los puntos que precisamente quitaron fue el permiso por maternidad. Y el asesor de salud del Senado lo que nos decía era, a ver, es que el puerperio no es para que la mamá se recupere, es para que la mamá cuide a su bebé. Y si no hay un bebé que va a cuidar, que se vaya a trabajar. Y yo lo escuchaba y yo decía, señor, no lo puedo creer, o sea, esto es como muy cincuentero, ¿no? O sea, ya en los 50 a lo mejor lo hubiera creído que usted opinara así, ¿no? Pero en pleno siglo XXI, con los avances en neurociencia, con todos los estudios que respaldan qué pasa en el cerebro de una embarazada, qué pasa en el cerebro en el puerperio, todas las implicaciones psicoemocionales, la salud mental perinatal, y usted sigue, además, como médico, opinando así, pues bueno, ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Personas que no están capacitadas en los puestos adecuados. Y eso nos llevó a tener que quitar ese punto porque no hubo forma de que él se diera. Si lo vemos desde esta perspectiva, creo que tenemos que entrar a presentar los avances, a tener fundamentos, porque a ver, si les llego desde la parte emocional de mira, pues es que está triste, es que pues extrañas lo que no tuviste, de pronto eso genera mucho conflicto, o sea, ¿cómo vas a extrañar a un bebé que no tuviste, que no arrullaste, que no acunaste? Sí, extrañas no vivir eso, es parte del tan complejo de este duelo, la construcción de recuerdos inexistentes y el poder aceptar que nunca te voy a llevar a la escuela, que nunca vas a dar tus primeros pasos. O sea, todo esto hay que trabajarlo dentro del proceso de duelo. Entonces, creo que darles bases sólidas que sustenten qué es un puerperio, con o sin bebé, qué pasa fisiológicamente en el cuerpo, qué, qué pasa a nivel de relaciones, ¿no? Porque en la pareja también viene una adaptación en el caso de que estemos en pareja. A nivel familiar, si hay otros hijos. Creo que el dar este sustento también abre la perspectiva a mirar que sigue siendo un puerperio y que merecen tener acompañamiento y sostén y respeto ante este puerperio
que lamentablemente pues es de brazos vacíos. Y que es un puerperio familiar, ¿no? Y que es un entorno, como tú dices, que está ahí viviéndolo, que muchas veces solamente vemos a la mamá, pero por ejemplo, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de hacer un grupo de apoyo en duelo aquí en Acunar y uno de los mensajes que más nos quedó fue que era súper importante esa integración del padre, porque a veces los padres dentro de ese proceso precisamente les pasa lo mismo que les pasa con todo el proceso de maternidad, ¿no? Que a veces no saben cómo involucrarse y creo que ese es un vacío muy grande que todavía tenemos y es darles a ellos como realmente pautas claras de cómo involucrarse en todos estos procesos. Y cuando ocurre el duelo, muchas veces como la mujer es la que vive todo el proceso en su cuerpo y todo el tema, el Ujú. hombre también tiene un duelo, pero no sabe cómo verbalizarlo, no sabe cómo integrarlo y siente además, pasa mucho esto con los hombres que sienten que deben ser un soporte, entonces su propio duelo queda como relegado. Exacto. Entonces, Necesitamos comprender, yo les digo que el proceso de duelo es individual y colectivo. Y de hecho en el podcast pueden escuchar muchos episodios solo con papás, ¿sí? Porque esto es bien importante poder escuchar a los varones. En los círculos de duelo que tenemos, a veces ellos no nos dejan hablar, ¿sí? A veces ellos acaparan los micrófonos por esta necesidad tan grande que hay. Geo, a mí nadie me dio el pésame. Geo, a mí me dijeron que tenía que estar fuerte. Geo, yo tuve que hacer los trámites. Geo, yo tuve que identificar el cuerpo de mi hijo. Y estas situaciones donde se invalida. Fíjate qué incongruentes somos. Pedimos paternidades activas y pedimos papás presentes, pero si tu bebé fallece, no, tú no eres papá. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, qué incongruencia ante estas situaciones de un papá que está presente en duelo y se lo niegas. total, de hecho me acabas de hacer caer en cuenta que yo he escuchado muchas mujeres decir, yo tengo dos hijos vivos y un hijo que está en el cielo, ese tipo de cosas, pero nunca he escuchado a un hombre decir algo parecido. Ahora Sí que hay, fíjate, pero son pocos. Y de hecho acá estamos ya empezando la campaña. En el mes de mayo tuvimos la campaña de Yo también soy mamá, donde trabajamos, por ejemplo, con las empresas. A ver, aquí en México se paraliza. En México siempre cae el 10 de mayo, ¿sí? El día que caiga, ese día es el Día de la Madre. Y es fiesta nacional, o sea, te puedo decir que se paraliza más que el día de nuestra independencia, ¿sí? Que es una fiesta aparte. No puedes, o sea, las calles están abarrotadas, los restaurantes no cabe nadie, o sea, es tremendo. Pero fíjate que muchas empresas tienen este tema de, te voy a festejar, mamá, te voy a dar un detallito, o te voy a dar el día. Entonces mandan un comunicado. Las que son mamás, si quieren tomarse el día, no vengan. Y entonces tú te quedas, cuando no tienes hijos en la vida, te quedas, voy o no voy, porque yo sí soy mamá, pero no sé si tú me ves como mamá, ¿me vas a descontar el día? Porque eso ya me afecta económicamente. O nos ha pasado que llegan, ¿no? Con los regalitos y, mira, aquí está tu regalito. Y se los arrebatan. No, pero es que tú no eres mamá, ¿no? Y se lo pasan a la siguiente. Ese tipo de cosas son las que estuvimos creando mucha conciencia en el mes de mayo. Y ahora vamos para junio, que aquí es el 16 de junio, va a ser el Día del Padre. Ese sí cae en domingo siempre. Y vamos con esta primicia, ¿no? De yo también soy papá. Y por ahí tenemos nosotros incluso videos de papás que salen como hablando y diciendo, yo también soy papá, yo también viví el duelo, yo también entré en depresión y yo también no quería salir de mi casa. O sea, no invalidemos estos procesos. Si el Día del Padre quieren tomarles en cuenta, se vale. Por supuesto que si papá lo quiere reconocer, porque si sabes que es alguien que no le gusta hablar del tema, tampoco lo vas a obligar. Pero ha sido muy chistoso porque ha pasado que cuando ya lo empieza, por ejemplo, en el podcast, que tenemos papás que cuentan su experiencia, muchos dicen, caray, entonces sí lo puedo hacer. Así me siento como lo describió él. Yo también le hice una canción como la que cantó esta persona, porque hay papás que nos han cantado canciones y bueno, ya sabes, todos lloramos ahí porque es muy emotivo. Entonces, efectivamente, las paternidades en duelo, por eso yo les digo que este es el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Es ese que quisiéramos que no estuviera presente, pero está, y hay que integrarlo y es parte del sistema familiar. de hecho, y aprovecho y menciono esto, que hay toda una serie de lo que se llaman secretos familiares,
que correcto. incluye todas las pérdidas estacionales, pero incluye también los suicidios, incluye también las Exacto. personas que mataron. Hay un, ahora estaba pensando justo en eso, estamos abriendo espacio para todos esos Mm, que no pudieron tener un lugar aquí o que se fueron muy pronto o que algo pasó y que de pronto quedó ese vacío. Entonces, creo que es importante abrir el espacio y de verdad es muy especial escuchar todo lo que me estás contando porque siento que este es un tema difícil, difícil encontrar una persona o varias personas que cada vez abra más la discusión, que lo digan abiertamente. Creo que estábamos hablando antes de empezar un poco que hay muchos tabús respecto a este tema exacto. y queremos entender que sea como sea que haya ocurrido, que la circunstancia, más allá de la circunstancia está el dolor, está el proceso, está todo lo que sucede contigo y que cuando nos juzgamos en estos procesos, pues también nos hacemos daño y nos estamos como bloqueando. Entonces, debemos darle un espacio a todo esto y de verdad, muchísimas gracias por esa labor tan hermosa que haces. Yo quisiera que algún día hablemos de Salas Mariposa aquí en Colombia y sé que pronto lo haremos porque la idea es que todas estas ideas se expandan y de hecho por eso también te traje aquí porque sé que tenemos una audiencia internacional en Perú, en Ecuador nos ven, en otros países. De hecho, yo te conocí en una charla que diste, creo que era para Perú. Y Ajá. la idea es que trascendamos las barreras con todas estas ideas Exacto. porque hay mucho por hacer, hay mucho por Sí, hacer. sí, por supuesto. Y poco a poco, mira, yo trabajo mucho con el equipo de Perú, que ya lo implementó en un hospital. En Colombia sí hay con HIC Fundación. En Ecuador, por supuesto, con Fundación Nicolás también están trabajando. Con Fundación Abrazando Esperanza. Guatemala, Panamá, México, Argentina, Chile. Bueno, Chile, ¿qué te puedo decir? Chile va a la vanguardia porque ellos ya tienen incluso su ley Dominga, pues. O sea, ellos ya está legislado totalmente, ya es una ley. Paraguay, o sea, Paraguay de la mano de Patricia Coronel con Semillas del Corazón, fue el primer país con una ley de identidad en América Latina, ¿no? Entonces creo que el pueblo latinoamericano estamos tomando conciencia de esto, porque siempre los referentes que teníamos era en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, perdón, pero no es la comunidad latina. Nuestra comunidad tiene características sociodemográficas, culturales, de idioma muy diferentes. Entonces ya estamos comenzando con todo este despertar de América Latina que a mí me tiene muy emocionada porque, a ver, algo que es muy, muy cierto es que mi realidad ya no la voy a cambiar. Mis tres hijos que fallecieron, ya, pues la más grande tendría 15 años, hace 15 años falleció, el que sigue tendría 12 y la que sigue estaría por cumplir 10. Ellos ya, ellos ya, mi historia con esa experiencia ya pasó. Ya viví en las primeras ocasiones maltrato obstétrico, no lo voy a cambiar. Trabajé para estar en paz con las cosas como ocurrieron, pero que quienes vienen detrás de nosotras puedan encontrar un camino más amoroso y más respetuoso. Entonces, América Latina está trabajando ya no por los beneficios que podamos tener quienes estamos en el activismo, sino para ti, que quizá vas a entrar apenas en este camino, que te va a tocar conocer al pariente incómodo, pero que sepas que hay una red de apoyo y hay un camino mucho más planito para que lo puedas transitar con más respeto. Claro que sí, esa es la idea. La idea es que aprendamos de todas esas, digamos, de toda esa historia que tenemos. Yo creo que es muy importante lo que tú dices, aterrizar a las realidades latinoamericanas. Eso es parte de lo que hemos venido tratando de hacer porque sabemos que son condiciones especiales, pero también creo que Latinoamérica tiene algo que es único y es el nivel de amor que es capaz de ponerle Es, a las cosas, ¿no? Los latinos tenemos un amor increíble que podemos dar y somos muy cálidos, somos capaces de generar como este ambiente, este entorno de hogar, de amor, y creo que de ahí tenemos que pegarnos, de recordar todo eso, de desaprender algunas prácticas que hemos aprendido, que hemos ido adquiriendo en el tiempo, pero que no son nuestras, porque es, justamente parte del problema es que todas esas ideas
que vienen, nos las han metido de alguna manera y tenemos que desaprenderlas y entender que todos estos son procesos naturales, que además el duelo nunca va a dejar de existir porque nunca va a dejar de existir la pérdida. Es algo que ocurre, estadísticamente ocurre, va a seguir ocurriendo. Los bebés muchas veces vienen en situaciones que realmente no, digamos que superan el proceso y simplemente ocurre este suceso por la razón que sea, ¿cierto? Pero van a ocurrir y van a seguir ocurriendo y debemos darles un lugar y debemos seguir acunándonos entre todos, seguir creando lazos más fuertes, más grandes, creando comunidades de apoyo que realmente sean capaces de crear ese nido para que esto se sane, para que esto pueda ocurrir de maneras más sanas, ¿no? Que eso es lo que queremos para el futuro de Exacto. nuestra sociedad. Entonces, bueno, muchas gracias, Geo, a ti por participar de este episodio. De verdad, ha sido muy lindo hablar contigo. Me gustaría que de pronto si tienes algún mensaje final para nuestra comunidad, no lo des acá. Y bueno, ahí No, te pues escucho. primero, gracias de verdad por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Insisto, hablando de este pariente incómodo, pues a la comunidad que sepan que esto es algo natural, que es un proceso que hay que caminar, que no hay atajos, pero que lo más importante es que puedan encontrar que no están solas, que no están solos, que somos miles de familias que nos sostenemos porque sabemos lo que es transitar esta noche oscura del alma y que siempre será mejor hacerlo en compañía que en soledad. Pues un abrazo muy grande. Así es, y los invito a que escuchen el podcast de Geo, que es una guía muy grande para las personas, porque sabemos que a veces nos falta un faro en estos procesos y creo que tú estás ahí creando esa lucecita un poco para todas esas personas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, los invito a que compartan este episodio con alguien que crean que lo necesita. Esto es súper importante que lo hablemos, que lo visibilicemos, que lo compartan en sus redes. Los invito a darle like a este video. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias, Geo. Gracias.